Hola a todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Por aquí el profe Ángel de vuelta con nuevas lecciones para aprender literatura. Pues sin más dilación, la propuesta de hoy es la siguiente. Es un tema que me han pedido muchísimo y se trata de la figura de Alejo Carpentier dentro del reino de la novela hispanoamericana y por supuesto esta obra, su obra maestra, su segunda gran novela, que es El reino de este mundo, una auténtica muestra artística del sincretismo cultural americano. Hoy vamos a estar hablando de su estructura, del concepto de lo real maravilloso y cómo el autor logra insertar lo universal y lo americano, dando paso, por supuesto, a que las letras hispanoamericanas siguieran insertándose en la literatura universal tal como hicieron los poetas modernistas, pero esta vez desde la narrativa, un género que se incorpora tardíamente a la literatura hispanoamericana debido a que ya en el siglo XIX, cuando brillaban obras importantes dentro de la narrativa europea, todavía en nuestro continente este género no había tomado el auge necesario. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues bien, ocurrió con la explosión del género narrativo en Latinoamérica. Este fenómeno literario, conocido como el boom latinoamericano, se caracterizó por la difusión de obras que ofrecieron una nueva perspectiva sobre la realidad social y política de América Latina. Los narradores de este tiempo, novelistas, cuentistas, reflejaron la naturaleza vigorosa, la miseria y la grandeza del hombre latinoamericano inmerso en grandes problemáticas. ¿Qué características adoptó la novela latinoamericana? En primer lugar, concentró grandemente temas, paisajes y personales locales, es decir, son obras que son propias de Latinoamérica. Sirvieron para mostrarle al mundo cómo éramos, cómo vivíamos, cómo pensábamos, cuáles eran nuestros problemas, cómo los enfrentábamos, cuáles eran las características de nuestra naturaleza, cómo era nuestra historia. Y por supuesto, le comenzaron a perder el miedo al lenguaje barroco que ya existía en Europa, que ya Sor Juana había llevado a la poesía, y por supuesto ellos lo incorporan como un estilo lingüístico a la narrativa porque creyeron que era el lenguaje apto para expresar una realidad rica en historias y matices. Esos bruscos contrastes, ese marcado rebuscamiento, forma parte del estilo lingüístico que emplearon estos escritores en sus obras, fundamentalmente Alejo Carpentier con su obra maestra. Pues bien, ¿qué elementos caracterizan la obra de Alejo Carpentier, que es la figura que nos ocupa? En primer lugar, los momentos históricos y sociales que vive, la historia que él se interesó en conocer, generalmente sus novelas y El reino de este mundo en particular es una novela histórica, sus acercamientos al surrealismo, ese surrealismo que vemos en la obra de Kafka, él lo va a incorporar, por supuesto, a la literatura hispanoamericana a partir de la historia y los sucesos que lo propiciaron en el continente. Y su posterior estudio de la realidad histórica, social y cultural de nuestra América, en especial del mundo antillano, principalmente en Haití, que es el escenario principal de esta novela. Y también su inmensa cultura musical, arquitectónica y plástica, que lo vamos a ver con mucha claridad en los capítulos que vamos a analizar de esta novela. ¿A qué se debió la creación de esta novela? Pues bien, se debe a una visita que realiza Carpentier a Haití por todos los hechos y por todos los hechos narrados son verídicos, es decir, todos los hechos que se cuentan aquí son historias totalmente reales que ocurrieron en esta región, así como la presencia de lugares históricos, creencias, la historia de Macandal y las sublevaciones de esclavos. Todo lo que se narra en esta novela es eminentemente real. ¿Cómo está estructurada la obra? La obra se estructura
o está dividida en 4 partes, en las cuales, a través de los avatares de la existencia de Tinoel, que es el protagonista e hilo conductor de la obra, el lector recibe información acerca de una serie de hechos de la historia haitiana entre 1751 y 1830. Esta estructura obedece a 4 ciclos históricos: el ciclo de Macandal, el de Boukman, el de Henry Christophe y finalmente el de los mulatos investidos o mulatos republicanos. Por supuesto, estas figuras históricas usted las va a ir conociendo a medida que lea la novela. Esta estructura, además, en forma de espiral ascendente, como observan en la imagen, recoge los 60 años de lucha del pueblo haitiano, en los cuales hay superación y protagonismo por parte del hombre, que es quien va haciendo la historia. Porque de hecho, el tema principal de la novela es el papel del hombre en la historia. El único personaje ficticio es Tinoel, todo lo demás es netamente real. Tinoel es un recurso que utiliza el protagonista para, por supuesto, darle unidad a la novela y más veracidad a los hechos que narra. En esta novela es muy importante el concepto de lo real maravilloso americano que Carpentier enalbora en el prólogo, diciendo que lo maravilloso en nuestras tierras es consecuencia directa de lo real. Y ese elemento maravilloso no fantástico se basa en mitos, leyendas y el rito vudú, en los que se afianzan las masas populares para luchar contra un destino adverso. Esto nos lleva a enarbolar este concepto como la expresión literaria creada por Carpentier para recrear lo extraordinario, insólito, sorprendente, inusual que tiene la realidad americana. Como él mismo dijera, esta historia es imposible de situar en Europa. Ejemplos de ellos son la naturaleza americana, los poderes licantrópicos de Macandal y la religión vudú. Los poderes licantrópicos le sirvieron a Macandal para convencer a los esclavos de su posibilidad de transformarse en distintos animales. De ahí la palabra licantrópicos. Por eso, aunque no lo veían, se sublevaban convencidos de que andaba entre ellos. Y a pesar de que lo quemaron, el vudú haitiano lo inmortalizó, pues todos pensaron que se había transformado en mosquito. He ahí el papel insoslayable que tiene la fe en el concepto de lo real maravilloso. ¿Qué fue entonces el vudú? Su nombre significa genio o espíritu protector. Es la religión de los esclavos de origen africano, la cual se caracteriza por el culto a las serpientes, los sacrificios rituales y el empleo del tránsito como medio de comunicación con sus deidades. Aunque manifiesta un estado de impotencia en el hombre, en el momento histórico que narra la obra, es elemento de unión para lograr la liberación e inspira la lucha de los opresores. ¿Cómo el autor logra insertar lo latinoamericano en la universal? En la universal, a partir del rescate de nuestra identidad, se necesitaba una historia que mostrara la realidad vívica de América Latina, que por supuesto no era privilegio único de Haití, sino de América entera. La revolución negra y triunfante de Haití, el sincretismo religioso, la flora americana, la tesis de lo real maravilloso, el papel que tuvo la Revolución Francesa y su influencia en la cultura haitiana y en los acontecimientos que ahí se narran, y el empleo de citas latinas, hebreas y grecolatinas que muestran la inmensa cultura de Alejo Carpentier. Pero ¿por qué El reino de este mundo es una novela singular dentro de la narrativa latinoamericana y universal? Bueno, lo singular implica lo único, lo irrepetible, lo sin par, lo extraordinario. ¿Qué hace tan singular entonces a la novela El reino de este mundo? Pues bien, el empleo de un esclavo, un hombre de ínfima condición social, mente primitiva, de escasa cultura, como protagonista de la obra. Con él comienza y termina la novela. Generalmente, los narradores del boom latinoamericano empleaban hombres comunes como protagonistas de sus obras. Y he aquí el ejemplo. Mezcla brillantemente realidad y ficción a partir de las licantropías de Macandal, del papel de la religión. Inserta lo latinoamericano en lo universal,
creando un nuevo enfoque artístico, que es lo real maravilloso americano. Ya vimos el concepto. Y el estilo barroco, que es un lenguaje rico, variado, que utiliza vocablos de la norma culta, de la especializada y de la común. Pues bien, hasta aquí una breve introducción acerca del estudio de esta obra. En próximos videos estaremos analizando algunos de sus capítulos. Y si te gustó este video, como siempre, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y déjame tus comentarios.